En las últimas 24 horas, lamentablemente, hay cada vez más noticias preocupantes desde la línea del frente en Donbass. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declararon que las fuerzas de defensa de Ucrania están tomando medidas para detener el avance de las tropas de ocupación rusas en las direcciones de Dobropol y Pokrovsk. El enemigo está intentando infiltrarse a través de las líneas defensivas de los defensores ucranianos, según el Estado Mayor. Deep State informa que los avances rusos en varias zonas amenazan con rodear puntos clave de apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por su parte, los medios occidentales informan que la irrupción de las tropas rusas en la línea oriental del frente de Ucrania ha provocado una ola de indignación en Kiev. Antes de la reunión clave entre Donald Trump y Vladimir Putin este viernes, donde se espera que el presidente ruso busque consolidar sus éxitos militares. En esta edición describiré la situación en el frente usando información oficial y análisis de expertos militares, no mis opiniones. Evaluaremos juntos cuán crítica es la situación en la dirección de Donetsk. Me llamo Alexei Pechi. Hoy es 12 de agosto según el calendario. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, den like, comenten y también se unan a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de último momento. Entonces, según el proyecto Deep State, gracias a la presión constante, los rusos lograron avanzar en los asentamientos de Kucherov Yar y Zolotoy Kolodets. Ahora el enemigo está acumulando fuerzas para seguir desarrollando su éxito. A continuación, cito al proyecto Deep State. El proyecto agregó que los rusos buscan avanzar hacia la carretera Dobropolye-Kramatorsk y consolidarse en Novovodiyanovo y Petrovka. Otra cita más. Desafortunadamente, el enemigo ha detectado puntos débiles para avanzar más y los usará para intentar realizar acciones similares. La situación es caótica porque el enemigo aprovecha brechas, se infiltra, se consolida rápido y reúne fuerzas para avanzar. Mientras tanto, algunas personas en el mando de cierta brigada o no comprenden toda la gravedad del problema o presentan la situación como si estuviera bajo control, diciendo que todos fueron eliminados y todo fue detenido. Sin embargo, los militares que defienden el lugar y buscan entender la situación no están de acuerdo. Los analistas de Deep State también señalaron que en la zona de Zolotoy Kolodets, Shakovoye y otras localidades se ha construido una línea de instalaciones de ingeniería y fortificación de Ucrania de alta calidad. Sin embargo, los rusos las rodean y podrían usarlas para defenderse. Analistas afirman que los ocupantes avanzaron por el control de fuego con drones. Expertos indican que los rusos ya tienen puntos finales definidos a los que planean llegar. Tras consolidarse y reunir fuerzas, intentarán avanzar en el territorio y los equipos de drones se acercarán, dificultando reorganizar la logística y mantener posiciones. Para las fuerzas de defensa de Ucrania, con este desarrollo de los acontecimientos, si no cambia, podríamos encontrarnos con el momento en que Dobropolye caiga más rápido que Pokrovsk. Deep State informó que los rusos infiltraron sus grupos de sabotaje y reconocimiento en Pokrovsk. Se señala que el enemigo envió a la ciudad a unos 150 militares, de los cuales solo llegó aproximadamente una quinta parte. Para llegar a Pokrovsk, los ocupantes caminaron 14 días. Así los saboteadores rusos avanzaban unos 600 metros al día intentando no ser detectados. La noche anterior, el oficial Bogdan Krotevich declaró que Pokrovsk y Mirnograd estaban casi rodeados y Konstantinovka en un semicerco. Después retomaremos la declaración de Krotevich. Hoy, 12 de agosto, Víctor Tregubov, representante del OSGV Dnipro, afirmó que no es cierta la supuesta irrupción enemiga en Pokrovsk. A continuación, su cita. Por ahora, la situación en Pokrovsk y Dobropolye desconcierta a quienes no comprenden cómo se hacen los mapas con fuentes abiertas. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que las fuerzas de defensa de Ucrania están tomando medidas para detener el avance de las tropas de ocupación rusas en las direcciones de Dobropolye y Pokrovsk. El enemigo intenta infiltrarse por las líneas defensivas ucranianas.
Las fuerzas de defensa combaten intensamente contra un enemigo superior. En Pokrovsky, los rusos ya suman más de 110.000 efectivos. A continuación, una cita de la Declaración del Estado Mayor. Para penetrar en la profundidad de nuestra defensa, los invasores rusos actúan con audacia. Pese a las pérdidas, buscan infiltrarse con grupos de sabotaje y pequeñas unidades de infantería en nuestras líneas defensivas. Varios pequeños grupos enemigos evitaron a los defensores ucranianos e intentaron avanzar hacia Zolotoy Kolodets. Además, aprovechando las características del paisaje local, los saboteadores se infiltraban en secreto en las localidades de Dalche. El Estado Mayor de Ucrania informó que varios grupos enemigos fueron eliminados y otros están siendo destruidos. Indicaron que la situación en ese tramo es complicada y dinámica, pero los soldados ucranianos toman medidas para detectar y eliminar a los ocupantes. Otra cita más. En particular, por decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se han asignado fuerzas y recursos adicionales para fortalecer la resistencia de la defensa. Se han planificado acciones para bloquear a los grupos enemigos en una zona determinada. Las reservas detectaron al enemigo y lograron éxitos. Los ocupantes están siendo eliminados y capturados. Los defensores de Ucrania están concentrados en cumplir con las tareas asignadas, mantienen sus posiciones y necesitan el apoyo de toda la sociedad para repeler nuevos intentos de ofensivas enemigas. Al mismo tiempo, el canal militar ucraniano Vaivictis informa que la línea de contacto, tal como la entendíamos antes, ha dejado de existir y explica lo que realmente está sucediendo. Según el proyecto, el enemigo logra infiltrarse con éxito varios kilómetros en la profundidad de las filas de las fuerzas de defensa de Ucrania, y las posiciones de las fuerzas amigas y enemigas están mezcladas de manera caótica en la zona. Y a continuación citaré ampliamente a Vaivictis, quien explica lo que está sucediendo. Cita: así es como se ve. Los ocupantes ponen ponchos térmicos en el suelo, los enfrían y se mueven en parejas por la noche. Cada movimiento es controlado por el oficial, quien da instrucciones y supervisa con un dron y el camuflaje. Si hay peligro, el grupo se acuesta y se cubre con el poncho, y solo se descubren al moverse por los campos. La vigilancia es difícil en bosques y zonas pobladas. Van sin nada, luego llegan al punto final de alguna línea profunda y se tumban. Preparan emboscadas para las fuerzas de defensa de Ucrania. Después, por la ruta ya explorada, entran nuevos grupos. La logística se asegura mediante las llamadas ráfagas. Las salas de carga llevan provisiones y baterías para radiocomunicaciones. Normalmente no toman prisioneros, es difícil devolverlos a la retaguardia. A los civiles que se encuentran en el camino los eliminan para evitar que se difunda información sobre las rutas y posiciones. Así, después de un período en el que los drones destruyeron la guerra de maniobras y la táctica de pequeños grupos de infantería, la guerra volvió a girar en torno a las maniobras, solo que ahora con parejas de tiradores. En torno a sus movimientos encubiertos, infiltraciones y asaltos o limpiezas de posiciones, esos grupos avanzan cuando pueden, pero arriesgan quedar aislados en nuestras líneas, sin agua ni apoyo de fuego. Por eso, necesitamos más defensa en segundas y terceras líneas, además de grupos de respuesta rápida que limpien concentraciones aisladas y bloqueen rutas detectadas. El Financial Times informa hoy que analistas militares ucranianos y occidentales informaron que recientemente las tropas rusas avanzaron casi 15 kilómetros por un corredor estrecho, paralelo a Dobropolye, al norte de Pokrovsk, que casi han rodeado. La ofensiva amenaza con cortar una carretera vital que conecta Dobropolye con Kramatorsk, al mismo tiempo que permite a las fuerzas del Kremlin rodear por los flancos el cinturón de fortificaciones y líneas defensivas construidas en los últimos meses. Este es uno de los mayores logros de Rusia este año y sucede en un momento crítico para Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el avance el martes, declarando a periodistas extranjeros que la situación es más difícil en la zona de Dobropolye. Agregó que las unidades rusas avanzaron aproximadamente 10 kilómetros en profundidad y se movieron sin equipo, solo con armas en las manos. Zelensky relacionó la ofensiva rusa con las negociaciones entre Trump y Putin en Alaska, diciendo que busca mostrar que Rusia avanza y Ucrania pierde terreno, para presionar políticamente a Ucrania y obtener concesiones.
Zelensky declaró que espera que Putin intente culpar a Ucrania de no poder poner fin a la guerra en la reunión con Trump en Alaska. Zelensky, visiblemente molesto, no descartó concesiones territoriales por armonía. Zelensky, ¿qué puede hacer él? El retiro de tropas por un alto al fuego permitiría a Rusia capturar varias ciudades fortificadas desde 2015, formando un fuerte cinturón defensivo. Según él, esto permitirá a Moscú usar esa zona como una base para nuevas operaciones ofensivas. ¿Qué más dice Financial Times? Las fuerzas de élite del primer cuerpo de la Guardia Nacional, AZOV, fueron desplegadas y asumieron la responsabilidad de la zona designada de defensa en la dirección de Pokrovsk y están trabajando para bloquear a las fuerzas enemigas en esa área, según el comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Citaré dos frases importantes al final. Ustedes deciden cómo responder. La primera cita es de Taras Chmut, fundador del fondo Regresa con Vida, y dice así: la situación que se ha desarrollado en la región de Donetsk es el resultado de acciones o inacciones sobre las que se advirtió constantemente durante un año y medio. La segunda es del ex jefe de Estado Mayor de AZOV, teniente coronel Bogdan Krotevich. Cita: agrego que ya hay declaraciones de militares diciendo que la mayoría de los grupos de sabotaje rusos están siendo eliminados activamente y se encuentran aislados. Bueno, y en los canales rusos de corresponsales militares CTD ya están escribiendo que todos estos grupos de sabotaje que penetraron por corredores estrechos en el interior de Ucrania, en las posiciones ucranianas, se están preparando para retirarse. Dicen que así se planeó desde el inicio. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.